Desde los estudios de NTC, este es Noticias 1. Buenas noches, les tenemos las mejores noticias del fin de semana e iniciamos esta mañana. El presidente Duque y el fiscal general Francisco Barbosa anunciaron sanciones penales contra la especulación en el precio de los productos de primera necesidad y el acaparamiento de los alimentos que han sido detectados con ocasión de las cuarentenas. Juan Fernando Varona. Mabel, esta noche el presidente también anunció otras medidas relacionadas con la eliminación de reuniones oficiales, tanto en la rama legislativa como en la judicial. Debido a la preocupación generalizada entre los colombianos por el anuncio del presidente Iván Duque de decretar un aislamiento obligatorio a partir del miércoles a las 0 horas y hasta el 13 de abril, el mandatario notificó que el gobierno y la fiscalía impedirán que las personas o empresas, aprovechándose de la emergencia, aumenten los precios o acaparen los productos básicos. La Superintendencia de Industria y Comercio trabajará de la mano con la Fiscalía General de la Nación para sancionar a aquellas personas que pretendan especular o acaparar bienes y artículos que deberían estar siendo de acceso a los ciudadanos. El fiscal aseguró que ya se están haciendo investigaciones a establecimientos que estarían aumentando los precios de manera irregular. Quien incurra en acaparamiento está vulnerando el artículo 297 del Código Penal e incurrirá de 4 a 9 años. ¿De este pan cuánto vale? Este sale exactamente a 1.650. 1.650 pesos un paquete de este pan. Lo están vendiendo a 5.000 pesos. No sé qué piensa de eso. Que es un abuso. Barbosa invitó a los ciudadanos a que denuncien a quienes se están aprovechando de la situación. Se castigará a quienes dispongan de suficientes elementos de consumo, alimentos de primera necesidad, insumos médicos, medicamentos y los guarden con fines de generar alzas exageradas en los precios. Usted no debe triplicar el precio. La señora está diciendo que están en un precio y usted lo está triplicando. Aunque no lo había anunciado públicamente, el gobierno confirmó que se está poniendo de acuerdo con la empresa privada de confecciones y laboratorios para que dispongan sus máquinas y operarios para fabricar elementos sanitarios, trajes aislantes, guantes, máscaras, tapabocas, vendas, alcohol y otros para abastecer las necesidades de atención médica del país. Llevamos varios días trabajando con varios actores de la cadena productiva industrial del país, identificando en qué productos pueden ellos participar. Estamos totalmente seguros que Colombia va a poder convertirse en un gran proveedor de todo este material y de toda esta ropa para otros países que están precisamente pidiéndonos que podamos exportar. Aunque solo hasta el lunes estará listo el decreto que reglamentará el aislamiento obligatorio, el gobierno adelantó que los almacenes de cadena, las farmacias, supermercados y tiendas de barrio estarán disponibles para garantizar que haya abastecimiento alimentario y medicinal, aunque habrá el mismo tipo de restricciones para la movilidad de los habitantes que en este fin de semana en Bogotá. Por su lado, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dio un parte satisfactorio del comportamiento de los habitantes de la capital en los 2 días del simulacro de aislamiento. Iván Serrano. Mabel, la alcaldesa se propuso generar confianza y tranquilidad, garantizó techo y comida y propuso al menos un mes de servicios públicos gratuitos para todos los estratos. Tranquilos, ustedes tengan la certeza de que nadie en la ciudad de Bogotá se va a quedar sin abrigo y sin alimento. Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Hoy, en rueda de prensa virtual transmitida por las redes de la alcaldía, Claudia López envió un mensaje para responder a las principales preocupaciones manifestadas por los bogotanos con respecto a la cuarentena preventiva que ella convocó para este fin de semana y la obligatoria que comenzará el próximo miércoles, ordenada por el gobierno nacional. La principal preocupación manifestada por los bogotanos, encuestados ayer viernes, primer día de confinamiento, fue el sostenimiento de las familias durante los 20 días de cuarentena, sobre todo en el sur de Bogotá. Tengan la plena certeza de que todos los hogares que lo necesiten, que como no están pudiendo salir a trabajar, temen que no van a tener con qué alimentar a su familia o que no van a tener un sitio en el que quedarse, no se preocupen.
Nosotros vamos a garantizar abrigo y alimento. La alcaldesa explicó que el distrito está en un proceso de reingeniería en la atención social para llevar a las casas y en el menor tiempo posible las ayudas para las familias más vulnerables. Un segundo anuncio de la mayor importancia que hizo la alcaldesa fue que entre el 20 de marzo y el 20 de abril será suspendido el pago de servicios públicos para los bogotanos de todos los estratos. Porque no vamos a generar ingresos. Si no van a generar ingresos, pues no les podemos cobrar servicios públicos, porque como ¿de dónde los pagan? Sin embargo, advirtió que esta medida no depende solo de la alcaldía y se requiere de la decisión del gobierno nacional, pero la alcaldesa dio como un hecho la suspensión del cobro de servicios públicos. Pero todo eso es un problema nuestro, no es suyo. Usted tranquilo. Techo va a tener, alimento para su familia va a tener, y en ese mes, del 20 de marzo al 20 de abril, por lo menos la ciudad de Bogotá no cobrará servicios públicos domiciliarios. Claudia López también dijo que los servicios prestados por la alcaldía, a los que tradicionalmente debían acudir personalmente a las dependencias del distrito los ciudadanos, ahora serán recibidos en las casas o de manera virtual, entre ellos los prestados por las comisarías de familia. Ojo, y aunque en el primer día de confinamiento los precios de los víveres y verduras se treparon por las compras de pánico, nada escasea en la plaza de mercado, por ejemplo, de Bogotá, y hoy los precios volvieron a bajar. Enrique Tapias. Mabel, irónicamente la papa está hoy mucho más barata que el jueves pasado, porque ella, como todo en ese lugar, se rige por la oferta y la demanda, y hoy, que no hay nadie comprando, está a mitad de precio. Como consecuencia de la llegada masiva de compradores al principal centro de abastecimiento de alimentos del país el pasado jueves, los precios se multiplicaron hasta por 3, pues el nerviosismo por un aparente desabastecimiento generó una inusitada demanda que dejó sorprendidos hasta los mismos comerciantes. Eso fue en un lapso de tres horitas. ¿Y es normal? ¿Usted había visto algo así? No, claro, no, ninguno. Primera vez que yo veo lo que llevo aquí en Abastos, primera vez. Aquí se ha presentado un tema de oferta y demanda. Muchas personas nerviosas con la situación han querido aprovisionarse y por eso han estado viniendo a la central de abasto a comprar todos estos bienes de primera necesidad. Luego de las compras por nerviosismo del jueves, ayer y hoy regresó a la normalidad. La gente se abasteció para el fin de semana bastante. Hoy, como puede ver, la plaza se encuentra algo desolada. Está menos el fluido de gente. Incluso las ventas disminuyeron de un día para otro según comerciantes de Corabastos. Hoy sí la venta ya bajó un 70%. Por cuenta de la disminución en la demanda de alimentos, los precios también cayeron, como en el caso de la arveja, que bajó en promedio 30.000 pesos la arroba. Estaba a 120.000 por la arroba, salía a 4.800 la libra. Y hoy amaneció a 90.000 por la arroba, 3.600 la libra. A 100, a 105 más o menos. ¿Y hoy cómo amanece la papa? Amaneció un poco más económica, por lo que comienza a llegar más. Hoy se encuentra a 70.000. El limón estaba a 280.000 ayer y hoy está a 260, 250. Y a 200.000 el más bajito. En los 2 días de simulacro de aislamiento preventivo en Bogotá han ingresado 18.332 toneladas de alimentos y está garantizado el abastecimiento, pues Corabastos seguirá operando de manera normal de domingo a domingo. El primer efecto del confinamiento fue la convicción de lo letal que puede ser este virus. La alcaldía aplicó una encuesta en la que el lunes el 75% se creía inmune al virus y el viernes la misma cantidad de personas creía que sí se le podría pegar. Tenemos un buen nivel de confiabilidad, digamos, de esa encuesta, estadísticamente es confiable. Tenemos una buena muestra que es representativa para el conjunto de la ciudad. Según la encuesta Yo me quedo en casa, que mandó a hacer Claudia López en Bogotá con 2.000 de sus funcionarios, el 80% de los bogotanos acató la orden de quedarse en casa. La gente ha entendido que se tiene que quedar en casa. Se ha quedado en casa. Está saliendo solo una por familia. Gracias, Bogotá. El 37% de los preguntados contestó que lo que más preocupa es no contar con los ingresos suficientes para sostenerse y sostener a sus familias en el periodo de cuarentena. El 23% manifestó que su principal preocupación es el manejo de los niños en las casas. El 19% el limitado espacio de sus viviendas y el 15% la convivencia con sus parejas.
En este mismo sentido, el 25% contestó sí a la pregunta si el aislamiento podría aumentar los casos de violencia intrafamiliar. Con estos resultados, la alcaldesa anunció una serie de medidas para prevenir el aumento de riñas y conflictos relacionados con la ansiedad que puede generar el confinamiento. Usted nos llama a la línea 195, nos llama a la línea púrpura, tuvo un maltrato, tuvo una agresión. No, antes le hubiéramos dicho, vaya a la comisaría de familia, resulta que ya no va a poder ir. ¿No? Ahora nosotros tenemos que ir. La encuesta también reveló un dato que la alcaldesa calificó como sorprendente. La percepción de los bogotanos sobre si podrían resultar infectados por el COVID-19 aumentó drásticamente entre el lunes 16 y el viernes 20 de marzo. Oiga, ¿usted cree que le puede dar coronavirus? Y el 75% de la gente nos decía, no, realmente no. Ahora el 75% de la gente entiende que le puede dar coronavirus. Con estos resultados, la alcaldía trazó las políticas que le permitirán manejar adecuadamente la ciudad en las próximas 3 semanas de cuarentena obligatoria. Mañana, la alcaldesa volverá a comunicar datos relevantes a los bogotanos. Línea púrpura 195 contra el maltrato. Y un recorrido por diversos sectores de la capital durante el día demostró la disciplina de los capitalinos con la medida de confinamiento, que era en gran parte una prueba de comportamiento social. Carlos Cárdenas. Mabel, esa prueba de comportamiento social la perdieron, entre otros, 5 ciudadanos venezolanos que hoy participaron en un robo en el barrio Santa Fe a un supermercado. Los 5 extranjeros serán expulsados del país. En el segundo día de simulacro de aislamiento en Bogotá, en la terminal de transportes del Salitre, donde suelen encontrarse más de 3.200 conductores para movilizar hasta 27.000 pasajeros por día, se vieron solo 6 vigilantes. La soledad también se notó en la avenida El Dorado y especialmente hasta la Torre Colpatria, que desde el aire apenas dejó notar las vistosas edificaciones como si estuvieran abandonadas. También se sintió la soledad en el Estadio El Campín, en sus alrededores y en otros sitios turísticos y de visita obligatoria de miles de trabajadores como el centro de la capital. La avenida Gonzalo Jiménez de Quesada en el centro histórico se cubrió con un murmullo hasta el paso de una patrulla de la policía que se hizo sentir varias cuadras por el eco de sus sirenas. Otras vías populares irreconocibles y los pasajes desolados por el silencio permitieron oír lo que se hablaba en otras calles. Por un momento esos caminos se sintieron vivos por desprevenidos que incumplieron la cuarentena y por otros que aprovecharon los andenes descubiertos para limpiarlos. Y en la Plaza de Bolívar, hasta las palomas reposaron en silencio. Se vio un puñado de policías en calma y también se oyó desde el Palacio de Justicia a otro más que hablaba en las escalinatas del Capitolio a una distancia que nadie se podría imaginar en un día normal. Hay estas historias. En la zona de tolerancia de Bogotá, la policía tuvo que atender una revuelta. Eran personas que pagan diariamente su hospedaje en hoteles de la zona y que debido al confinamiento no han conseguido cómo pagar. Mientras las principales vías y sitios turísticos de Bogotá se veían solos, 30 policías intervenían en las zonas de alta complejidad de los barrios La Estanzuela y Santa Fe, como si hubiera sido un día corriente. En el sector del lenocinio más grande del país, en el centro de Bogotá, los policías retuvieron a más de 30 personas que incumplieron el simulacro de cuarentena. Algunos infractores que no atendieron la instrucción de permanecer en sus lugares de residencia explicaron que no lo hicieron porque no pudieron. Un inconveniente que tuve que desocupar. Entonces busqué otro lado y me quedé 3 días ahí en ese lado y me dijeron que desocupara hoy. ¿Por qué? Porque no tenía para pagar el arriendo. Otros salieron de sus viviendas argumentando razones de salubridad. Yo tengo 100 personas en camarotes y en piezas. Ya nos dieron 4 días. 4 días nos dieron y ya esos 4 días, a partir del martes, son 19 días. Tengo toda esa gente durmiendo allá, todos arriba durmiendo, 24 horas día y noche durmiendo. Más se enferman. Muchos que pagan diariamente por el sitio en donde se hospedan no han podido cumplir porque no tienen cómo conseguir lo del día y tampoco pueden irse porque los sancionan si los ven en las calles. En promedio son 70, 80 personas de personas vulnerables con niños, ancianos de la tercera edad. Personas que salen a diario a rebuscarse con qué pagar el camarote y su alimentación. A raíz de la medida de aislamiento del presidente,
esta gente quedó aguantando hambre porque no pueden salir a trabajar a la calle. Lo que estamos haciendo es una presencia masiva en diferentes sectores. Hay unas zonas más focales, como lo que estamos haciendo acá en el barrio Santa Fe de la localidad de los Mártires. El dispositivo especial de la policía para evitar que aumente el contagio de coronavirus continuó en un sector del barrio La Favorita, también en la localidad de Mártires, donde según las autoridades se registran homicidios, a veces entre indigentes, y hay negocios de organizaciones delictivas. Más de 250 medidas correctivas de ciudadanos o ciudadanas que no entienden el mensaje de lo que busca este simulacro. Los dispositivos de la policía se mantendrán en toda Bogotá y las sanciones también para quienes salgan de sus viviendas sin justificación. Y fue en este operativo donde detuvieron a 5 venezolanos que encontraron hurtando en un supermercado y están siendo expulsados en este momento del país. Esto se dio en el barrio Santa Fe. Y también lo vieron ustedes en nuestra imagen del día. Colombia se confinó por una semana por voluntad de sus gobernantes locales y regionales para evitar la expansión del coronavirus a la velocidad que lo ha hecho Europa. A partir de las 8 de la noche inicia toque de queda hasta el martes 4 de la mañana. Así amanecieron las calles de la capital santandereana tras el anuncio del gobernador. Aunque la mayoría cumplió la orden de quedarse en casa, algunos incumplieron la norma y, como este taxista, fueron sancionados por hacer transporte colectivo en plena pandemia. Nuestro Dios que está encima, nunca lo he hecho. ¿Qué pide ahora? No, pues pido que por favor no me hagan un comparendo porque no tengo con qué pagarlo y yo pensé que no iba a pasar nada de esto. En Boyacá, las calles amanecieron desocupadas en medio de la lluvia, lo mismo que los parques y la Plaza de Bolívar en la ciudad de Tunja. Ni siquiera hicieron presencia las tradicionales palomas. Los boyacenses acatando mayoritariamente las normas. Por eso quiero agradecerles a todos ustedes. Aunque cumplen la medida, algunos no saben qué hacer para no aburrirse. Eso es berraco porque uno, mientras pueda moverse, uno se aburre estando en un solo sitio. Después de que se decretara la cuarentena por la vida en Antioquia, este era el panorama de la vía que lleva de Medellín a San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y Olaya. A los payas, como somos de juicioso, va de trancón. Miles de medellinenses salieron irresponsablemente de paseo al occidente de Antioquia, especialmente a los balnearios de Santa Fe de Antioquia, pero muchos se encontraron con una sorpresa. Santa Fe de Antioquia está cerrado. Deberán seguir sobre la vía nacional. Muchas personas se han movilizado a nuestro territorio, donde tenemos una capacidad hospitalaria apenas para cumplirle a nuestro municipio o a nuestros municipios hermanos de Occidente. Así que les pedimos que tengan conciencia, que no tomen esto deportivamente ni turísticamente. En Cali, el toque de queda comenzó con un regaño del alcalde Jorge Iván Ospina a un grupo de extranjeros que, violando la norma, estaban bailando salsa en la calle. Sentimos de alguna manera que más o menos entre el 90 y el 92% de la población atendió el llamado del toque de queda y sentimos que de alguna manera hay una comprensión de lo que eso significa. En el sector del Calvario, en el centro de Cali, los indigentes recibieron tapabocas y comida durante la emergencia sanitaria por el coronavirus. Y atentos a estos datos, las aplicaciones médicas están evaluando el impacto de la epidemia en cada país a partir del caso número 100 y la velocidad de expansión del virus antes y después. Por ello, Colombia está en su tercer día de epidemia. Nos explica Ignacio Gómez. Mabel, es temprano para sacar conclusiones, pero a juzgar por nuestros primeros momentos en la epidemia, empezamos con mejores indicadores que Italia y España, pero aún distantes de Corea y Alemania. El reporte oficial de contagiados de coronavirus con pruebas del Instituto Nacional de Salud dice que hoy tenemos 196 casos confirmados en Colombia. Las estadísticas comunes consideran epidemia cuando se superan los 100 casos. El país entonces vive hoy su tercer día de epidemia, pues el miércoles pasado pasamos de 75 a 102 contagiados. Este modelo matemático muestra cuál ha sido el comportamiento del virus en los países con mayor infestación actual y nos permite comparar cómo sería su desempeño en Colombia, aunque es aún temprano para calcular la tendencia. En el gráfico se muestra que la epidemia se expandió, duplicando a los enfermos cada día
en China, Italia, España e inclusive Corea del Sur, que rápidamente cambió la tendencia. Si en el día 1 teníamos 102 casos y en el 3 tenemos 196, esto significa que Colombia, si se mantiene la tendencia, estaría duplicando sus casos cada 3 días, el rango menos maligno de la expansión, similar al que han logrado Suecia, Holanda y más recientemente Eslovaquia, que llegó a la epidemia 3 días antes y hoy está en 178 infectados y 1 muerto. La cifra colombiana puede responder a las medidas que alcaldes y gobernadores tomaron prontamente, pero los efectos del aislamiento voluntario de esta semana y obligatorio que decretó anoche el gobierno nacional solo podrán verse en los próximos 14 días, que es el tiempo que tarda la infección del virus en producir síntomas en sus víctimas. Para entonces también podrán verse los efectos de la cuarentena que va hasta el 13 de abril. Y en ese sentido, los congresistas se pronunciaron hoy en relación con lo que ellos creen conveniente para que el país afronte la epidemia. Las peticiones van desde la solidaridad con el presidente Iván Duque hasta la provisión de alimentos para los más pobres. A pesar de que la calificaron como una decisión difícil, aunque necesaria, diferentes sectores políticos expresaron su respaldo a la medida de confinamiento obligatorio nacional anunciado por el presidente Iván Duque. Este, en un acto inusual, decidió llamar a su rival electoral, el senador Gustavo Petro, según reveló este último en su cuenta de Twitter, en donde aprovechó para expresar no solo su apoyo a la cuarentena, sino sus opiniones sobre lo que debe hacerse. Es la medida pertinente, es la medida necesaria, va a ser muy difícil y en esa medida hay que prepararnos ahora. Por su parte, los congresistas médicos Juan Luis Castro y Roy Barreras, senadores del Partido Verde y de la U, llamaron la atención del gobierno para que atienda de manera especial las necesidades urgentes de elementos de salud en todo el país. Es enfocar todos los recursos posibles en fortalecer la infraestructura hospitalaria y en proteger el talento humano en salud, que son pues la primera línea de defensa de absolutamente todos los colombianos. Fortalecer el sector salud para la atención domiciliaria, extrahospitalaria y hospitalaria. Los conservadores consideraron urgente incrementar el número de pruebas para identificar a los contagiados, mientras otros parlamentarios llamaron la atención sobre la activación de un plan de mitigación de los efectos negativos inevitables en materia económica y social. Es muy importante que desde el gobierno nacional y en las autoridades regionales y locales procedamos a abrir cuando antes puntos de atención para tener diagnósticos rápidos. Por su parte, los senadores Iván Cepeda y Gustavo Bolívar convocaron a la solidaridad nacional para crear un fondo económico de ayuda a los habitantes de calle y a los miles de trabajadores informales que derivan su sustento en el día a día, sustento que hoy no pueden conseguir. Con las personas que más van a requerir la ayuda en estos tiempos de confinamiento por la pandemia. Para que podamos atender alguna mínima parte de la población vulnerable que a raíz del aislamiento pues se va a quedar sin con qué comer. Desde el partido de gobierno pidieron disciplina y compromiso ciudadano, mientras que Cambio Radical invitó a apoyar al gobierno. Nosotros como colombianos tenemos que confiar. Si lo rodeamos y apoyamos, estamos apoyando al país para que supere esta inconmensurable crisis. Varios congresistas anunciaron que donarán un mes de salario para un fondo de solidaridad con los sectores más desprotegidos. La directora de la Organización Panamericana de la Salud para Colombia explica que el aislamiento es necesario básicamente para aplanar la curva del contagio y disminuir en algo la carga que de todos modos va a desbordar nuestros servicios de salud. Patricia Uribe. Mabel, no obstante, ella explica que el aislamiento en sí mismo no es suficiente, sino que en este debe haber unos protocolos de sanidad en el confinamiento que se basan en el lavado de manos, que explica en detalle. Las uñas a través de la palma. Gira Tambini, representante de la Organización Panamericana de la Salud para Colombia, dijo que el aislamiento social, que este fin de semana se conoce como simulacro y que a partir del próximo miércoles será obligatorio en todo el país hasta el 13 de abril, es el mecanismo para contener la propagación del coronavirus. Entramos una etapa de contención. Tenemos que ser cómo podemos disminuir ese número de infecciones y es a través de eso. Entonces, por eso es importante el aislamiento para evitar que haya mayores infecciones. También, médica y magíster en salud pública, explicó que experiencias en otros países con el COVID-19, como en Singapur y China, han demostrado
que la cuarentena con la detención y seguimientos de casos confirmados por virus es una forma de afrontarlo, empezando por nosotros. Se presenta en un 81% de las personas como leves, ¿sí? Como un resfriado común, un 14% graves, casos graves y un 5% críticos. Explicó por qué es importante tomar en serio las medidas que expidió el gobierno, las autoridades locales y la comunidad médica para reducir la propagación del virus. Cuando no se toman medidas enérgicas, el número de casos se puede presentar en un pico muy alto que va a desbordar a los servicios de salud. Entonces, se toman medidas enérgicas para poder hacer que el número de casos se vaya presentando a lo largo del tiempo, lo que se conoce como lentificar esa curva. La representante de la OPS y también de la Organización Mundial para la Salud recordó reglas de oro para evitar el contagio del COVID-19, especialmente para practicarlas en la cuarentena. Con eso está demostrado que podemos evitar 50% de lo que sería la transmisión, no solo de este nuevo coronavirus, sino de otros gérmenes. Recordó el uso de tapabocas. La transmisión es a través de estas gotitas, no son gotitas que no las vemos, que al toser, al estornudar, se eliminan hacia el frente de la persona y puede alcanzar hasta 2 metros de alcance, ya está un poquito más. Mantener la ventilación y tomar distancia cuando se tiene síntomas de gripa. En una empresa, si soy la profesora del colegio o si soy un estudiante en la escuela o en la universidad y tengo estos síntomas de tos o estornudo, es mejor quedarse en casa, porque así evitamos contagiar a nuestros compañeros, a nuestros colegas, que sería un daño mayor a un grupo mayor de personas. Gina Tambini concluyó que hay que tomarse en serio las medidas para evitar al máximo muertes por el COVID-19 como ha ocurrido en otros países. Y le seguimos la pista a la historia del taxista de Cartagena. Pues bien, su familia dice que el taxista murió de neumonía, pero con diagnóstico negativo de coronavirus, y duda también de la eficacia de la prueba practicada a él, porque a su hermana la prueba le salió positiva. Guillermo Gómez. Mabel, ellos identifican a un italiano enfermo que se montó en el taxi del hermano muerto como el que los contagió, pero la hermana del taxista recorrió 3 clínicas buscando ayuda para su hermano cuando no sabía que estaba contagiando. La familia de Arnold Ricardo, el taxista cartagenero que murió el pasado lunes, cree que su pariente falleció por coronavirus porque su hermana, quien lo cuidó, resultó positiva para COVID-19 luego de que su hermano, el taxista, transportó a 2 italianos. Porque que yo no salía a ninguna parte, yo no tenía contacto con nadie. Cuando le digo que con nadie, con nadie. Arnold Ricardo visitó de urgencias en 3 ocasiones una sede de la EPS Salud Total, hasta que los médicos decidieron internarlo en la clínica Cartagena del Mar. La clínica empezó el sábado, cuando él asistió por primera vez a Salud Total, donde lo incapacitaron por un día, o sea, el domingo. Luego él trabajó el martes. El miércoles volvimos nuevamente a la Salud Total, donde le hicieron la primera placa en los pulmones. El jueves volvieron de nuevo a la EPS. Como siguió mal, yo lo llevé el día jueves, le tomaron otra placa y fue cuando el médico consultó con otro y decidieron hospitalizarlo. Un día después de la muerte de Arnold, llegó a la familia la prueba para COVID-19 que se le practicó al taxista. Salió negativa para coronavirus, pero su familia cree que están ocultando la información real. A esa conjetura se sumó hoy la esposa del médico que lo atendió, quien contó que su esposo se enfermó justo al día siguiente de la muerte del taxista, quien fue su paciente. El día martes la acidez amanece muy mal, fiebre, mucha tos, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza. Si el médico tiene los síntomas y la hermana del taxista, que fue quien lo cuidó, ya fue diagnosticada positiva para coronavirus, ahora la preocupación ronda entre los compañeros del médico y su familia. Posiblemente la bebé y yo también somos portadoras del COVID, pues nosotras hemos tenido también síntomas. Yo he presentado falta de oxígeno, tos, flema, mi bebé también. Los resultados de la prueba practicada al médico que atendió a Arnold Ricardo aún no ha llegado a Cartagena. Y llegan las cifras, el índice de felicidad de las ciudades salió en un momento triste para ellas, lo que indican los indicadores. El índice global de felicidad se publicó esta semana en plena crisis del coronavirus. En el primer lugar clasificó a Helsinki, Finlandia, de segundo a Aarhus, Dinamarca, a San Miguelito, Panamá de 34, a Madrid de 48 y a Bogotá de 45. Esto indica que el año entrante hablará de las ciudades más felices para vivir a solas. Esto es lo que indican los indicadores.
Y mucha atención, hace pocos minutos habló el presidente Duque, la alcaldesa Claudia López y el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, anunciaron que el simulacro de cuarentena local que se da en Bogotá y Cundinamarca se va a extender hasta el próximo martes. ¿Qué significa? Este simulacro que expiraba a la medianoche del próximo lunes se va a extender hasta el próximo martes para hacer un empalme con el simulacro nacional que anunció el presidente Iván Duque. Les estaremos informando además en la continuidad de nuestra emisión y aquí está la información correcta. Empatar el ejercicio del simulacro con la cuarentena nacional es algo muy importante. Y seguramente estará la pregunta de qué pasa el día martes con quienes quieran volver a la ciudad de Bogotá. Ahora la alcaldesa les hablará en detalle. Creo que la alcaldesa, el gobernador y nosotros hemos unificado un mensaje. Aquí solamente podrán entrar por razones de fuerza mayor. Hemos tomado la decisión con el señor gobernador de Cundinamarca de extender la vigencia de nuestros decretos de simulacro obligatorio de el lunes a la medianoche al martes a la medianoche. Se extiende por 24 horas más la vigencia de los decretos de simulacro que hemos expedido en Bogotá, en Cundinamarca y normas similares que ha expedido también el gobernador del Meta y el gobernador de Boyacá. Seguirán rigiendo las mismas condiciones, las mismas posibilidades de que salga a trabajar la gente de servicios indispensables como el abastecimiento, la alimentación, la salud, el cuidado, el orden público. Ahí estaban las autoridades centrales, el gobernador de Cundinamarca, la alcaldesa de Bogotá y el presidente de la República. Y luego de la intervención precisamente esta mañana del presidente Duque, allí dejó conocer medidas concretas que regirán durante el periodo de excepción provocado por la pandemia. Entre estas está la eliminación de sesiones presenciales en el Legislativo y la Justicia. Se autorizará la realización de manera virtual de las sesiones del Congreso de la República y de las Altas Cortes, de las asambleas y consejos municipales y de tribunales y juzgados. Comisarías de familia del país atenderán sin interrupción en todo el territorio nacional y puedan ofrecer algunos servicios de manera virtual. Ampliaremos los tiempos de respuesta de los derechos de petición. Los departamentos y municipios puedan continuar su proceso de elaboración, consultas participativas y aprobación de sus planes de desarrollo a través de herramientas virtuales. Y buenas nuevas, una empresa de mensajería asumió su compromiso con el país en la crisis del coronavirus y está regalando kits de prevención a quienes tienen que trabajar por estos días. Comprometida con el bienestar de sus colaboradores, clientes y todos los colombianos, Servientrega sorprendió con los kits preventivos Causa País. Estos kits lavables compuestos por tapabocas, guantes, protector para celular y gel antibacterial hacen parte del apoyo para enfrentar la situación que atraviesa el país por cuenta del COVID-19. Una excelente solución reutilizable para mitigar la contaminación que pueda llegar a Noticias 1. Gracias Servientrega, porque ustedes definitivamente son una causa país. Así como Servientrega, ustedes en casa también pueden cuidarse haciendo uso de las bufandas, pañuelos y guantes que tengan en el closet. Seamos recursivos por nuestro bienestar y el de nuestras familias. Aquí estamos de regreso. El decano de la infectología en el continente, el colombiano Guillermo Prada, considera que no hay razones para encerrar en esta época a los mayores de 70 años e insinúa además que los que debían estar encerrados son los jóvenes, que no se toman la epidemia en serio. Guillermo Prada, el infectólogo que es considerado como la máxima autoridad continental en la materia, aseguró que aunque el gobierno ha tomado las medidas apropiadas para evitar la propagación del coronavirus, no está de acuerdo con que los mayores de 70 años no puedan salir de sus casas. Me parece un exceso enclaustrarlos en su casa y no permitirles salir, entre otras cosas porque muchos están activos, muchos siguen trabajando. Muchos siguen produciendo, son personas inteligentes. Según el infectólogo, el hecho de que los mayores de 70 años no salgan de sus casas no garantiza que estén a salvo del coronavirus. Yo no creo que contribuya ni a la contención del problema ni a prevenir que ellos se infecten, porque a ellos los van a infectar sus propios familiares, particularmente los jóvenes. En cambio, Prada dijo que el gobierno debería limitar más las acciones de los jóvenes porque, según él, serán los que más contagiarán a sus familiares. Que los jóvenes están creyendo que a ellos no les da.
que ellos son inmunes, que eso es un chiste, que es una gripa, y siguen andando en grupos y van a bares y se mueren de la risa. Manifestó que a diferencia de los primeros días en que atacaba a la tercera edad, el virus se ha fortalecido y está siendo más peligroso para la población juvenil. Estamos viendo que muchos jóvenes se están muriendo, entre otras cosas porque este virus ataca el corazón. Y al atacar el corazón produce miocarditis, que es una infección por el mismo virus del corazón, y los mata por falla cardíaca. El experto alertó que si no hay colaboración y responsabilidad, la situación en Colombia podría ser peor que en Italia. Nosotros somos de un espíritu así muy disoluto y alegre, como los italianos, y Dios no lo quiera, podríamos llegar a una circunstancia tan difícil como la que ellos están pasando en este momento. Además expresó que debido a esta pandemia será necesario que los colombianos cambien de hábitos. Como un acto de responsabilidad y de cuidarnos los unos a los otros, acostumbrémonos a hablarnos a una distancia de por lo menos 2 metros. Es cuestión de costumbre. El experto infectólogo aseguró que el pico del virus podría estar llegando en 2 semanas, por lo que destacó que la medida del gobierno de decretar la cuarentena es acertada. Sin embargo, su éxito dependerá de la responsabilidad de los colombianos de acatar la norma. Y sin bajar la guardia, porque mientras en Colombia pareciera haber un poco de espacio para el optimismo, Europa afronta las consecuencias de no haber tomado a tiempo las medidas de confinamiento. Italia continúa siendo el mayor país víctima del coronavirus, pese a las medidas de aislamiento obligatorias a que están sometidos sus habitantes. Según cifras oficiales, hoy sábado 21 de marzo murieron 793 pacientes del virus, cifra récord en el mundo y en su propio territorio, que tan solo hace 24 horas estaba en 627 víctimas fatales del viernes 20. La cifra total de muertos en el país itálico desde hace un mes, cuando se anunció la presencia del coronavirus, es de 4.825, superando a China, que reportó 3.261 fallecidos. Pero mientras en el país asiático hay 1.300 millones de residentes, en Italia solo hay 60 millones. España es otro de los países más sufridos por los efectos de la pandemia. Su gobierno declaró hoy que los nuevos fallecidos por el virus ascendieron a la cifra de 324 en el día de ayer, mientras que el número de contagiados crece exponencialmente. Hoy, debido al desbordamiento del sistema de salud, se decidió usar provisionalmente las instalaciones de la Feria de Madrid como hospital de campaña, con 5.500 camas para cuidado intermedio, más una unidad de cuidado intensivo, que funcionará como en tiempos de guerra, en colaboración con la unidad militar de emergencia. Por su parte, el presidente Pedro Sánchez, fuertemente criticado por no haber tomado medidas más drásticas antes de que la debacle de salud llegara, dijo hoy en un largo discurso por televisión, con el que pretendía conseguir mayor apoyo a sus órdenes, que lo peor todavía estaba por llegar, y por eso insistió en que había que ganar tiempo. Con la conmovedora visita de la Tour Eiffel, iluminada en medio de una noche absolutamente sola de la antes bulliciosa París, y con sus cacerolas que hicieron sonar los franceses desde sus ventanas y balcones, dieron el agradecimiento a los médicos, enfermeras, asistentes y demás personal de salud que está atendiendo en los hospitales a los enfermos de coronavirus, pese al alto riesgo que tienen de contaminarse. El mundo parece estar cambiando definitivamente. Y es que el coronavirus ha cambiado nuestras rutinas. Millones de colombianos que iban al gimnasio han optado por entrenar en línea, en clases colectivas, gracias a las aplicaciones de los gimnasios y de coworking. Con sentido de responsabilidad y colaboración con Bogotá y con el deseo de cumplir su deber social de evitar la propagación del COVID-19, las cadenas de gimnasios de Bogotá cerraron sus instalaciones desde el pasado lunes, pero no quedaron inactivas. Ahora que todo el mundo debe permanecer en casa por este puente festivo de confinamiento obligatorio, los entrenadores de los gimnasios invitan a sus usuarios a descargar varias aplicaciones interactivas para entrenar en solitario, pero guiados por la tecnología. Una de estas aplicaciones es ofrecida por Pelotón, la compañía que fabrica bicicletas y cintas de correr. Esta fue creada para poder ejercitarse con una prueba que requiere de bicicleta estática, pero que además incluye estiramientos, ejercicios de fuerza, intervalos de alta intensidad, yoga y danza. Otra aplicación es ClassPass, la plataforma de entrenamiento físico que ofrece clases fitness y que pueden disfrutarse conectando al televisor de la sala o el cuarto el dispositivo Google Chromecast, que permite sincronizar el aparato con internet.
La tercera aplicación recomendada para personas que no quieren perder tiempo sin ejercitarse se llama Mirror. Como su nombre lo indica, es un espejo inteligente equipado con una pantalla LCD, altavoces y micrófono que permite ver las imágenes del cuerpo completo del deportista que recibirá la clase fitness en tiempo real, que podrá entrenar y obtener estadísticas de rendimiento que se puede controlar desde su teléfono móvil. Por último, existe la aplicación SomeCloud, en que todos los miembros de la familia pueden entrenar juntos o los integrantes de un equipo también pueden hacerlo estando cada uno en su casa, pero interconectados los unos y los otros mientras siguen las instrucciones vía streaming. El coronavirus no nos va a dejar sin entretenimiento y empiezan todas ya con un ritmo brutal en un circuito. La jugada maestra nos llega desde España. El protagonista es Ibai Llanos. Podríamos decir que hay canicas que podrían salir fuera del circuito, podría salir el safety car y de momento se pone en cabeza esta canica blanca. Un narrador de eSports que le ha entregado al mundo entretenimiento deportivo en medio del aplazamiento que ha tenido la actividad física a causa de la pandemia de coronavirus. La canica blanca que se ha quedado enganchada en esa curva, la de azul oscuro se pone por delante, llega una negra de hecho por la derecha, por el segundo camino, pero no se va a poner primera. Ibai, nacido bajo el signo de Aries, decidió narrar en español las carreras de canicas, mejor conocidas como la Mórbula 1. Sus comentarios se han hecho virales y han animado a muchos en estos días de cuarentena. Lo tiene hecho, va a ganar la canica blanca. Si no tiene un accidente, vemos la línea de meta y es victoria para la canica blanca, exhibición absoluta, ahí lo vemos. Atención, les decíamos que hay información de última hora. Infortunadamente, a esta hora se registra un incendio en las instalaciones de la cárcel Coiba en la ciudad de Ibagué. Al parecer se trata de una protesta de los internos quienes han estado en desacuerdo con las medidas preventivas sobre el tema del coronavirus, la prohibición de visitas, las restricciones, el confinamiento. Y a esta hora recibimos las primeras imágenes que reportan una situación difícil, si se quiere caótica, en la cárcel Coiba de Ibagué. Protesta de los reclusos por las condiciones que se han tomado a raíz de las limitaciones y las restricciones del Sistema Nacional de Salud con relación al confinamiento de personas en lugares como los centros penitenciarios. Aparentemente también nos reportan que podrían estarse presentando en estos momentos algunos brotes de protesta en la cárcel La Picota de Bogotá. Esta información está sin confirmar, trataremos de confirmarla más adelante. Imágenes de la cárcel Coiba en Ibagué, amotinamiento de presos. Lo complicado es este incendio. Mabel tiene más información. Nos vemos mañana a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. Quédense en el canal con la titular y a ustedes gracias por elegir la independencia y los acompañaremos todo el fin de semana. Buenas noches.